Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Caja, Catecismo para adolescentes, jóvenes y adultos. Vamos a iniciar nuestro video número 11, que se refiere a orar o rezar y cuáles son las oraciones más importantes de nuestra Iglesia Católica. Decía San Agustín que quien reza bien, vive bien. Y Santa Teresa decía que rezar es el camino hacia Dios. Lo opuesto sería entonces no vivir bien o no estar en el camino hacia Dios. Por tanto, rezar es necesario, es una obligación, es dialogar personalmente con Dios, hablarle de manera confiada, uno a uno, de persona con Él. La oración es impersonal o es repetitiva y sin reflexión cuando no hay un interés real o un interés interior, y en ese sentido la oración no sirve. El profeta Isaías, por ejemplo, menciona: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Eso nos indica que cuando recemos lo tenemos que hacer con convicción, con ganas de ser escuchados. Y hay un proverbio que dice: es mejor rezar con mucho corazón y pocas palabras que rezar muchas palabras y poco corazón. Rezar y orar lo catalogamos de manera distinta. Y decimos que rezamos cuando decimos oraciones que ya están establecidas por la Iglesia, como por ejemplo podría ser el Padre Nuestro, el Ave María, rezar un rosario, rezar el credo. A eso le llamamos a veces rezar. Y orar le decimos cuando platicamos con Dios, cuando le hacemos peticiones, le agradecemos, le explicamos cosas. Debemos hacer ambas cosas, rezar y orar. Son como dos brazos y ambos tienes que estar fuertes cuando llegue el momento de cargar un problema. Entonces tenemos que fortificarlos con la oración y con el rezo. Estrictamente hablando, orar y rezar son términos sinónimos, es decir, no hay diferencia entre ellos. La diferencia realmente la ponemos nosotros, pero es simplemente para tratar de entender. Hay unas condiciones necesarias para que nuestra oración tenga éxito, para que nuestra oración dé frutos. Decía el apóstol San Pablo que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. La primera regla, la primera petición que se nos hace es la humildad. Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Esto mismo lo habíamos platicado desde el inicio del catecismo, que era una de las reglas básicas para poder entender nuestro catecismo. La primera regla es tener la humildad de querer escuchar. En este caso, si yo quiero rezar con soberbia, jamás podrá tener fruto mi oración. Otra condición para poder rezar y que dé frutos es tener la confianza de que voy a obtener lo que es útil para mi salvación. Si se le pide al Padre algo en mi nombre, dice Jesús, Él se los dará. Viene en Juan 16, versículo 23. La tercera condición para que nuestro rezo tenga frutos es ser perseverantes, orar sin cesar. Viene en Tesalonicenses 5, versículo 17. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, lo dice Lucas en el capítulo 11, versículo 9.
Nosotros, una vez que cumplamos estas 3 condiciones y empecemos a orar, normalmente tenemos unas oraciones que son básicas en nuestro catecismo. La más común, las 3 oraciones de piedad relacionadas con la cruz y con las que habitualmente iniciamos cualquier rezo, son santiguarse, signarse y persignarse. La señal de la cruz es la señal del cristiano y es la señal por excelencia porque es el instrumento que Jesucristo escogió para sacrificarse por nuestros pecados, para hacer la ofrenda eterna a nuestro Padre por nuestros pecados. ¿Qué tengo yo para pedirle perdón a Dios por todas las ofensas que le hago? Los méritos de Jesucristo, la entrega de Jesucristo. Por eso la cruz es nuestra señal por excelencia. Y tenemos que santiguarse. Se hace con la mano derecha, puede ser abierta o en forma de cruz y simplemente consiste en formar una cruz tocando nuestra frente, nuestro pecho, el hombro izquierdo y el hombro derecho. Y normalmente va acompañado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es necesario forzosamente besar la cruz, se puede hacer, eso depende de la costumbre. Se puede hacer con la mano abierta o se puede hacer la señal en forma de cruz. Poner la señal de cruz con nuestros dedos, el índice cruzado con el dedo gordo, hace la señal de la cruz, mientras que los 3 dedos siguientes que apuntan al cielo representan la Santísima Trinidad. El pulgar y el índice forman la cruz, pero esa es una forma. Eso significa santiguarse. Signarse, por el contrario, es dibujar 3 cruces sobre nuestro cuerpo. Una en la frente, para que Dios ilumine nuestras ideas. Una segunda en los labios, para que cuide nuestras palabras. Y una tercera en el pecho, para que cuide nuestros sentimientos y nuestros actos. Y va acompañada de la oración por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. Ahí termina lo que significa signarse. Y por último tenemos persignarse, que es hacer ambas cosas, es decir, santiguarse y signarse al mismo tiempo. Primero nos signamos y después nos santiguamos. Y entonces decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repito, se puede besar la cruz o se puede dejar sin besar. Eso es una costumbre. ¿Cuándo se usa cada una de ellas? Normalmente nos santiguamos al levantarnos, al encomendarnos a Dios por cualquier acción, al pasar frente a una iglesia cuando suponemos que está expuesto el Santísimo, aunque pasemos por fuera. Cuando nos signamos, pues normalmente en la proclamación del Evangelio es la forma típica en que siempre nos signamos. Y por último, cuando usamos la persignación, pues lo usamos cuando vamos a iniciar, por ejemplo, el rezo del rosario. En los 3 casos, se trata de encomendarnos a Dios, de pedir su ayuda y su protección, saludar a Dios para iniciar, por ejemplo, un viaje o algo que implique algún riesgo, y también lo podemos usar típicamente como inicio y cierre de cualquier tipo de oraciones o de actos religiosos, como un saludo a imágenes o lugares santos, para bendecir personas u objetos y para conjurar la presencia del mal. Conjurar en el sentido de para pedir o evitar la presencia del mal. Esas son nuestra oración básica de signarnos, persignarnos y santiguarnos. A partir de ahí pasamos a la oración más importante, que es el rezo por excelencia de todo cristiano y que es el Padre Nuestro. Podríamos escribir un tratado entero de toda la importancia y la profundidad
que conlleva el Padre Nuestro. No lo vamos a hacer, queremos hacer algo, simplemente estamos en un catecismo, pero sí debemos saber que es la oración básica del católico y es la más importante porque es el propio Jesucristo quien nos la enseñó. Está en la Biblia y se encuentra en los evangelios de Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13, y en el evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 2 al 4. Rompe con la norma antigua, pues llama por primera vez a Dios Padre, o le llama Abba, que ese es un acercamiento, digamos, un atrevimiento del que no se tenía contexto. Se introdujo en la liturgia de la misa o la Eucaristía aproximadamente en el año 420 después de Cristo, en el siglo V. Luego, en el 604 después de Cristo, el Papa San Gregorio Magno instauró de forma oficial el rezo del Padre Nuestro antes de la fracción del pan en la Eucaristía, en la misa. San Agustín, en el año 430 después de Cristo, percibe la conexión perfecta del Padre Nuestro con las Escrituras y el perdón de los pecados, es decir, todo el plan de salvación contenido en una sola oración. Es un resumen de todo el Evangelio. San Ambrosio ve en la petición del pan nuestro de cada día la relación con la Sagrada Eucaristía. Contiene 7 peticiones. Recordemos que 7 en lenguaje bíblico significa perfección, totalidad, integridad, completo, no carente de nada. Hay 3 peticiones en honor a Dios y 4 peticiones para provecho del hombre o para provecho del prójimo y de uno mismo. Le vamos a pedir a Cristian que nos vaya mostrando en las imágenes de los textos las oraciones conforme las vamos a ir mencionando. En este caso le vamos a pedir que ponga la del Padre Nuestro. Procedemos al análisis del Padre Nuestro. Se pueden analizar todas las oraciones contenidas en la Biblia y no encontraremos algo que no esté incluido ya en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro que estás en el cielo, que es la primera parte de la oración, reconocemos a Dios como Padre, como Creador, ya no solo como criaturas, ya somos sus hijos adoptivos. Reconocemos su potestad en el cielo, nada ni nadie más grande que Él. Pedimos su misericordia con la confianza de ser sus hijos, ya no solo sus criaturas. Cuando hablamos en plural, porque decimos Padre Nuestro, el plural nos hace salir de nuestro individualismo porque el plan de Dios no es un plan para salvar a una persona, es un plan salvífico de comunidad. Y también nos hace hermanos. Hay 3 peticiones para Dios. Las peticiones en honor a Dios son: santificado sea tu nombre, que significa no hay nada más santo que Dios, y no lo es por nuestros rezos, sino por su naturaleza. Es la santidad total, el poder total, absoluto, el amor total. Le pedimos y Él no nos falla nunca. Debemos tratarlo de manera santa. Pedimos que todos lo reconozcan como santo, lo honren y lo obedezcan. La segunda petición es: venga a nosotros tu reino. Le pedimos a Jesús que venga a reinar, pues Él es el justiciero, es la paz, es el gozo del Espíritu Santo. Pedimos que todo lo reconozcamos como el Rey del universo, que reine en nuestras almas para llevarnos al cielo. La tercera petición es: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aquí pedimos la gracia necesaria para cumplir la voluntad de Dios, porque nuestras fuerzas y capacidades no son lo suficientes para salvarnos. Por lo tanto, unidos todos con Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, logramos entonces ser salvos. Pues al cielo solo van los que cumplen la voluntad del Padre. Por eso pedimos: hágase tu voluntad. Las 4 peticiones que son en favor de nosotros o del prójimo es: danos nuestro pan de cada día,
donde reconocemos que Dios alimenta y sostiene a todo ser viviente, a toda criatura. Le pedimos lo necesario para que alimente nuestro cuerpo, dinero, recursos, buenas cosechas, trabajo, etc. Y también el alimento del alma, las gracias, los dones, las ayudas que requerimos, pero sobre todo la Eucaristía, que es su propio cuerpo y sangre, en alimento a nuestro espíritu. También reafirmamos nuestra confianza en la divina providencia al decir: danos hoy nuestro pan de cada día. La quinta petición: perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden, nos indica que necesitamos siempre el perdón de Dios por nuestras faltas y no dejaremos de pecar, pero nosotros también debemos entonces perdonar a quien nos ha ofendido, pues es una condición para obtener el perdón de Dios. Sexta petición: no nos dejes caer en la tentación. Pedimos no caer derrotados por el pecado, pues el pecado es el fruto de haber aceptado una tentación. La tentación está ahí. En el momento en que yo acepto caer en la tentación, caigo en el pecado. Por tanto, debemos pedir, debemos orar y rezar para salir victoriosos ante la tentación. En la séptima petición: líbranos del mal, le pedimos que nos libre del maligno, del demonio, de ser atrapados por él, de todos los males pasados, presentes y futuros, y de todos los peligros, sean materiales, espirituales, todo lo que nos dañe, las agresiones, los robos, enfermedades, calamidades físicas, y del pecado de las trampas del enemigo del alma. Con esto terminamos el análisis de la oración más importante, que es el Padre Nuestro. En la siguiente oración le pedimos aquí a Cristian que nos haga favor de poner la hoja número 3, que contiene el Ave María. Es la oración más rezada después del Padre Nuestro. Está tomada de la Biblia, la primera parte, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 28, donde está el saludo del arcángel Gabriel a la Virgen, donde le dice: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Se entrelaza también con el saludo que le dio su prima Isabel, la madre de Juan el Bautista, cuando estaba en el 6º mes de embarazo, cuando la Virgen María la visitó en su casa para irle a ayudar. Viene en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 42, donde le dice: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ya se usaba en la liturgia latina desde el siglo VI, pero se fue extendiendo su rezo junto al Padre Nuestro y junto al Credo. Para el siglo XIII, San Bernardino de Siena, en el año 1440, le agregó: Santa María, ruega por nosotros pecadores. Para el año 1500, en muchas partes ya se le agregaba también: ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, que es la oración tal como la conocemos. Para el año 1568, el Papa Pío V mandó a los sacerdotes el rezo del Ave María tal como se reza hoy en día. Por esta oración le pedimos a la Virgen María que interceda por nosotros como Madre de nuestro Señor Jesucristo. Queda claro que no la adoramos, sí la veneramos, y es una gran intercesora porque es la Madre de Dios y es nuestra Madre y atiende nuestras súplicas. Seguimos con las oraciones comunes en la religión católica. También ponemos el Gloria. Le pedimos aquí a Cristian que nos ponga la página número 4, donde viene el Gloria. Me voy a permitir leer aquí un pequeño detalle. Y el Gloria es una oración cristiana de carácter trinitario que se añade al final de la recitación de algunos salmos, en el término de cada misterio del rosario, o para completar el tríptico piadoso Ave María, Padre Nuestro, y rematamos con el Gloria. Seguimos con el Salve. Le pedimos a Cristian que nos haga favor de poner ahora
la oración del salve, que es la hoja número 5. La vamos a dejar ahí en pantalla. No tiene caso que yo las repita, son oraciones conocidas. Me voy a permitir dejarlas unos cuantos segundos por si la quieren leer. Ok, después del salve tenemos una oración muy hermosa que le llamamos Alma de Cristo. Tradicionalmente le llamamos a las oraciones, o la primera frase que inicia en este caso es Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, etc. Es una oración bellísima, la vamos a dejar, es muy profunda, la deberíamos de rezar prácticamente siempre. Sigo con la oración que dedicamos al ángel de la guardia. Le pedimos aquí a Cristian que nos haga favor de poner en la pantalla la hoja número 7 y ahí podemos ver que hay varias variaciones respecto a la oración del ángel de la guarda. La más común, la que yo me acuerdo, es ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, ni me dejes un momento que me perdería, hasta verme en los brazos de Jesús, José y María. Amén. Hay varias acepciones y aquí recalco, es importante rezar a nuestro ángel guardián porque él siempre está en favor de nosotros, está para cuidarnos, pero también requiere nuestro agradecimiento y que nosotros le solicitemos que intervenga para que él pueda actuar de manera más eficaz. Sigo leyendo. Hay la oración del acto de contrición. Le pedimos aquí a Cristian que nos haga favor de poner en pantalla el acto de contrición. Es la oración de arrepentimiento de los pecados cometidos y normalmente lo rezamos antes de confesarnos o cuando estamos en peligro de muerte. Acordemos que si hay una contrición perfecta es suficiente para que seamos salvos si no hay la probabilidad de que nos asista un sacerdote. Quitamos el acto de contrición. Le pedimos a Cristian que nos ponga en pantalla la hoja número 9, donde viene la oración del yo confieso. Esta oración se reza inmediatamente en todas las misas después del saludo inicial. Y es donde nos reconocemos pecadores y le pedimos que se interceda por nosotros para salvarnos. Siempre que iniciemos en la misa es el mejor ejemplo, saludamos y lo primero que hacemos es reconocer nuestras faltas. Siempre que vayamos a rezar, creo que sería importante pedir a Dios todo lo que queramos, no importa cuántas miles de cosas queramos pedirles, pero lo primero también sí pedirle perdón, porque somos pecadores. Seguimos aquí, le pedimos a Cristian si nos pone en pantalla la oración de la Magnificat o la Magnífica. Y aquí es una oración cristiana que está basada en las palabras de María, la Madre de Jesús, citadas ya en el Evangelio y agregadas por la Iglesia al paso de los siglos. Es una oración muy bella, donde la Virgen acepta la voluntad de Dios y se siente indigna de tan alto privilegio. Por eso se llama la Magnífica. La dejamos en pantalla un ratito. El orden que estamos poniendo de ninguna manera significa que una oración signifique más que otra, salvo obviamente el Padre Nuestro, que es la oración por excelencia. Las demás son ejemplos de lo que vamos rezando. Nos pasamos y le pedimos a Cristian que si nos pone ahora la hoja número 11, donde ponemos la oración que se llama Ven Espíritu Santo. Dice más o menos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra, etc. Esta oración es muy buena para pedir fe. Recuerden que la fe nos proviene del Espíritu Santo, es un don que nos regala el Espíritu Santo,
y también cuando queremos encontrar provecho, por ejemplo, en un curso o en una lectura, pedimos: Espíritu Santo, regálanos esa fe, regálanos este conocimiento para que lo podamos asimilar. Le pedimos a Cristian que nos ponga en pantalla la oración de la comunión espiritual. Esta comunión espiritual es muy importante. Sugiero que nos la aprendamos de memoria. Ahora que estamos en pandemia y no es posible a veces asistir a misa, comulgar de manera sacramental, pedimos al menos espiritualmente la presencia, la comunión de Cristo. Es una oración que se reza en las misas cuando yo estoy impedido, por ejemplo, porque estoy en pecado mortal, pero sí quiero recibir la comunión espiritual. Y dice rápidamente: creo, Jesús mío, que estás realmente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Se puede rezar siempre que vayamos a misa. Le vamos a pedir aquí a Cristian que nos ponga en pantalla el credo, y vamos a anotar aquí dos cosas. Es la hoja número 13 y vamos a ver que hay dos credos. Hay un credo de los apóstoles y hay otro credo que se llama el credo de Nicea o el credo largo. ¿Por qué hay dos credos? En realidad es el mismo credo, simplemente el credo de los apóstoles es el que resume en esencia todo lo que los apóstoles nos transmitieron al mundo, y es el credo que le llamamos corto. Sucedió que en el credo de Nicea nació en el siglo IV y fue como respuesta a la herejía arriana. Se formuló durante los concilios de Niceno y de Constantinopla y quisieron remarcar la fe en la Santísima Trinidad que Arrio, era una persona, había puesto en cuestión. Este hombre, Arrio, puso en duda la divinidad de Cristo, y por ello es que se explayaba más en este segundo credo la parte de Jesucristo y del Espíritu Santo. En pantalla aparecen los dos credos. En esencia, repito, son lo mismo, simplemente en el credo de Nicea se hace más énfasis en que Cristo es Dios. Por eso tenemos dos credos. Le pedimos a Cristian si nos puede poner en pantalla. Vamos a pasar ahora a hablar del rosario. Le pedimos a Cristian que los vaya poniendo. Tenemos varias imágenes. Y el rosario inicia de manera un poco curiosa. Aproximadamente en el año 800 después de Cristo se creó el salterio de los laicos. Salterio viene del rezo de los 150 salmos contenidos en la Biblia, por eso se les llamaba salterio. Pero como en esa época prácticamente nadie sabía leer ni escribir, simplemente tenían que rezar algo y sustituyeron la lectura de los salmos por 150 Padres Nuestros. Más adelante se hicieron otros 3 salterios y agregaron 150 Aves Marías, más algunas alabanzas a Jesucristo y otras en honor a la Virgen María. Para el año 1365 se combinaron los 4 salterios y se dividieron en 150 Aves Marías y en 15 decenas, más un Padre Nuestro al inicio de cada salterio. Para el año 1500 se adicionaron la meditación de un hecho de la vida de Jesús o de María, y de ahí empezó a surgir el rosario de los 15 misterios. Luego, en el año 2002,
San Juan Pablo II introdujo o adicionó los misterios luminosos. Por tanto, el rosario quedó de 20 misterios. Si lo vemos, ya lo conocemos, es una cuenta, es una especie de ensartado que tiene 10 cuentitas de un tipo, un Padre Nuestro, repite. Tiene una estructura básica y los misterios son gozosos, luego vienen los luminosos, los misterios dolorosos y los misterios gloriosos. Estos se dividen en los días de la semana. El día lunes y el sábado se rezan los misterios gozosos o se hace referencia a los misterios gozosos, se reflexiona sobre ellos. Para los días jueves se ven los luminosos, los días martes y viernes los dolorosos y los miércoles y domingos los misterios gloriosos. Ahí en pantalla van a ver la estructura del rosario y cómo van los misterios. El rosario es una corona de rosas. La Virgen ha revelado a muchas personas en diferentes apariciones que un Ave María es el equivalente a una rosa y por tanto un rosario es como un ramillete de flores regalado a la Virgen María. La rosa es considerada la reina de las flores y por tanto el rosario es la oración perfecta para la Virgen María. Por mediación de la Virgen María ante Jesucristo podemos obtener grandes gracias. Incluye oración mental y verbal, meditando sobre los misterios, y no es solamente repetir en un absurdo. En sus apariciones, la Virgen María nos ha invitado siempre al rezo del rosario. En el año 1214, la Virgen se le apareció a Santo Domingo de Guzmán y se lo entregó como un arma poderosa para convertir a los herejes y los pecadores. En 1571, en la batalla de Lepanto, los musulmanes estaban en el Mediterráneo a punto de conquistar Europa. Mientras los reinos o los reyes católicos estaban divididos, el Papa Pío V les pidió su ayuda y los reyes se negaron a escucharlo. El 17 de septiembre de 1569, el Papa pidió rezar el rosario para salvar la cristiandad. Se formó la Liga Santa, formada por los estados papales, y en 1571, en octubre, la Liga Cristiana, al mando de don Juan de Austria, enfrentó en el Golfo de Corinto a los musulmanes. Antes del combate, las tropas rezaron el rosario. Al final, ganaron la batalla. Mientras estaban en el combate, el Papa Pío V rezaba el rosario desde su capilla y con calma anunció que se había conseguido la victoria gracias a la intervención de la Santísima Virgen. Y esto le fue confirmado varios días después porque no existía comunicación rápida entre el frente de batalla y donde estaba el Papa. Es decir, a él se le reveló que se había logrado salvar la cristiandad. Por su parte, don Juan de Austria atribuyó el triunfo del rezo del rosario. Por tanto, el Papa Pío V agregó a la letanía que se reza en el rosario el nombre de auxilio de los cristianos y se celebra la fiesta de Nuestra Señora del Rosario el 7 de octubre de cada año. Otras grandes batallas se han ganado por el rezo del rosario y, por ejemplo, son el sitio de Viena, donde derrotaron a los turcos con el apoyo de Polonia. Hay muchas anécdotas de triunfos de guerra y de vencimientos de calamidades atribuidos al rosario. Básicamente es un collar con cuentas que inicia persignándose, haciendo un acto de contrición, una oración inicial, meditando el misterio que corresponda de acuerdo al día de la semana e inicia con un Padre Nuestro y 10 Aves Marías.
se rezan 10 Aves Marías y un Gloria, se vuelve a iniciar con un Padre Nuestro, se completan los 5 misterios, se rezan 3 Aves Purísimas, una letanía y una despedida y persignarse. En la letanía decimos o rezamos y recitamos entre 50 y 52 nombres o títulos dados a la Virgen. Unos son muy obvios, su significado en otros su significado es más complejo, por ejemplo el de Torre de Marfil. Analizarlo sería muy bueno, no es tema de este momento, pero cuando lean la letanía verán por qué cada nombre, cada expresión que se le da a la Virgen tiene su origen, tiene un significado. En el siglo XV, por tradición, no por dogma de fe, la Virgen se le apareció al beato Dominico Alano de la Rupe, quien escribió el libro De Dignate Saltiari, de la dignidad del Salterio de María, donde relata cómo la Virgen le pide a Santo Domingo de Guzmán que propague el rezo del Santo Rosario, y según el beato Aleano de la Rupe, estas 15 promesas las ofreció la Virgen a los que recen frecuentemente su rosario. Aquí le pedimos a Cristian que nos ponga el cuadro de las 15 promesas por rezar el rosario. Pasamos a un rezo que se ha dejado de usar, lo usamos casi siempre solo en Semana Santa. Es una mala tradición hacerlo solamente en Semana Santa, deberíamos de hacerlo más seguido, y se llama el rezo del Vía Crucis o Camino de la Cruz. Le vamos a pedir a Cristian que nos vaya poniendo en pantalla las imágenes 15, A, B, C, D, E y F. En estas vamos a ver que es una tradición muy antigua que se basa en la peregrinación, y al principio en Tierra Santa se vivía en la época de Cuaresma, se rezaba los viernes del año y se recorría donde Cristo recorrió desde el pretorio, donde fue entrevistado por Pilatos, y todo el camino hasta el Calvario. Y lo hacían en Tierra Santa. Se meditaba en ese trayecto sobre los acontecimientos que habían pasado, se reflexionaba, se pedía penitencia, se hacían actos de penitencia y de arrepentimiento y de dolor junto con Cristo en su Calvario. Había 15 meditaciones, antes eran 14 o 14 estaciones. En los primeros siglos lo practicaban los cristianos en los lugares de Tierra Santa, los lugares donde físicamente sucedió. Sin embargo, los peregrinos, los turistas, al ver esa costumbre, en especial una española llamada Silvia Teria, peregrinó en el siglo IV y descubrió en este acto de devoción y le gustó. Lo llevó y lo empezó a hacer suyo. La mayoría de las estaciones del Vía Crucis, que son, repito, eran 14 y se agregó una 15, están tomadas de la propia Escritura. Las estaciones primera, segunda, quinta, octava, décima, undécima, duodécima, trigésima, cuadragésima y quincuagésima están tomadas del Evangelio. Sin embargo, las tercera, séptima y novena no están tomadas del Evangelio, pero están tomadas de la tradición. Se entiende, por ejemplo, que por agotamiento, por las vejaciones, los azotes, pudo haber caídas y, aunque no están en el Evangelio, sí tendrían una razón, por lo menos lógica. También cuando hacen que cargue la cruz Simón de Cirene, no tendría caso pedirle que le cargara si Cristo ya no hubiera podido haber cargado. Por eso se agregaron esas estaciones, que es la cuarta, y cuando le enjugan el rostro a Jesucristo, la Verónica, que es la sexta estación. Con esta devoción fue creciendo poco a poco con los cruzados y se lo llevaron a diferentes lugares. Ya no era necesario hacerlo en el lugar donde ocurrió, es decir, del pretorio al Calvario, sino que hacían una representación y se lo fueron llevando a sus lugares de origen. Y se volvió una costumbre poner calvarios o Vía Crucis para manifestar ese fervor. Para el siglo XIV se les dio a los franciscanos la custodia de los lugares santos y ellos defendieron o difundieron mucho esta devoción.
Y también el beato Álvaro de Córdoba, que era un dominico, lo difundió muchísimo. San Leonardo de Puerto de Mauricio fue promotor de este rezo y erigió más de 572 viacrucis en toda Italia. Los franciscanos establecieron en 14 el número de las estaciones. Cada pecado de nosotros es igual al dolor y al sufrimiento que Jesucristo sufrió en cuerpo y alma. Cuando nosotros por amor a Jesucristo aceptamos nuestra cruz, sea en una enfermedad, en una dolencia, en algún padecer, podemos decir entonces como San Pablo que completamos en nuestra carne lo que le falta a la pasión de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la iglesia. Recordemos que Cristo nos pide colaborar, aunque sea con poco, Él pone la mayor parte, pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Supongamos que tengo una deuda muy grande y Jesucristo me dice, te voy a ayudar a pagarla. ¿Cuánto cuentas? Saco yo de mi bolsa escasos 30, 40 centavos y lo que yo debo son millones de pesos. Él lo completa, pero sí requiere, aunque sea esa pequeña porción mía. Por eso es importante ofrecer a Dios nuestros sufrimientos. Más o menos se reza de la siguiente manera. De pie frente a cada una de las estaciones ya escogidas, en las iglesias hay 14 o 15 estaciones ya, se dice, se reza el título de la estación, se hace una lectura bíblica y sus oraciones. Luego se va caminando o de rodillas y se pide perdón, se pide adoración, se dice te bendecimos, te adoramos por tu santa cruz que redimiste al mundo. Se reza un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria, etc. Y se va de estación en estación. Las estaciones las están viendo ahorita en pantalla, son Jesús condenado a muerte, Jesús cargando la cruz, tercera, cae por primera vez, cuarta, se encuentra con su madre, quinta, Simón de Cirene le ayuda a cargar la cruz, sexta, la Verónica le limpia el rostro, séptima estación, Jesús cae por segunda vez, octava, Jesús habla con las mujeres de Jerusalén, novena, Jesús cae por tercera vez, décima, Jesús es despojado de sus vestiduras, onceava, Jesús es clavado en la cruz, doceava, Jesús muere en la cruz, treceava, Jesús es bajado de la cruz y 14, Jesús es sepultado. Cuando yo era chico, ahí terminaba el Via Crucis. Sin embargo, sabemos que el verdadero éxito, la verdadera victoria de Dios es precisamente la resurrección, y creo que los cristianos no debemos quedarnos con la sepultura, sino con la resurrección. De ahí que se estableció la 15ª estación, que es resucita al tercer día. Podemos rezar de la manera que nosotros queramos, referirnos siempre a Dios de manera coloquial. A veces es bueno tomar oraciones ya establecidas, no con el afán de repetirlas como Perico, pero sí para no caer en una herejía, en decir alguna cosa que es impropia. Les voy a poner un ejemplo. He oído decir a mucha gente, santo fulanito de tal, hazme el milagro de tal cosa, o Virgencita, tú que eres tan poderosa, perdóname de tal cosa. Y esto son errores no malintencionados, pero que sí conllevan un error grave, porque los santos no hacen los milagros, interceden por nosotros, son unos grandes abogados que nos pueden ayudar a obtener beneficios porque tienen méritos suficientes, porque ya gozan de la presencia de Dios. La Virgen es nuestra madre y seguro que va a rezar por nosotros, pero ella no tiene las soluciones, ella recurre a quien tiene la solución. Y a veces en programas como La Rosa de Guadalupe o cuestiones que sacan en la televisión nos pueden desvirtuar un poco. Por eso a veces conviene rezar oraciones que ya están establecidas y que tienen el famoso imprimatur, quiere decir que están revisadas y que no estoy diciendo sin querer alguna cosa que no es correcta. No olvidemos rezar. Les agradezco su paciencia, espero que les haya servido. Nos vemos la próxima, Dios mediante. Que tengan muy buena tarde.